tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Viajando en el Tiempo aquí en Radio Agricultura y Agricultura TV. Estamos listas con Bárbara Bustamante. ¿Cómo estás, Barbarita? Un poco resfriada ahora, porque como en los últimos días hace calor, frío, entonces espero poder acompañarte el programa entero, si no, continúas tú sola. Si no, voy a tener que hablar yo, voy a hacer un monólogo. Sí. Estás un poquito constipada. Tengo como tomadita la garganta. Tomadita la garganta. Sí. Bueno, es que ha estado como confuso. Claro, como por que eso, llegó el invierno y después se fue de son nuevo. los cambios de temperatura, porque uno está desabrigado y hace frío, después hace calor y uno está abrigadísimo. Pero bueno, es la vida. ¿De qué vamos a hablar hoy día, Barbarita? Mira, vamos a hablar, hoy día no vamos a hacer como hemos estado las últimas semanas viajando, conocer lugares. Hoy día vamos a ir a adentrarnos en un momento de la historia importantísimo en el que nace la cultura occidental, que es un proceso bien interesante que hay que entender que dura varios siglos, por supuesto, hasta que efectivamente esta nueva cultura ha cuajado. ¿Y por qué es importante? Porque nosotros somos parte de esa cultura occidental. Sin duda, bueno, ahí hay una de las cosas que yo creo que es importante de pronto desmitificar, es esta idea racionalista de partir la historia, de dividirla como por momento y por hito, o sea, considerar que hay una antigüedad que de pronto con una fecha exacta pasa a una edad media y también con fecha exacta y luego viene la época moderna y finalmente la contemporánea, esta división de Keller, claro, que supone que la historia tiene cortes y la verdad es que es bastante absurdo pensar que hay alguien que se acostó medieval y que se levantó al día moderno al día siguiente. Moderno, o sea, es bastante estúpido, excepto para poder hacer ordenamiento mental y para poder comprender. O sea, claro, por razones metodológicas, cuando uno enseña historia, claro, es es más útil tratar de buscar puntos como para dividir, como o para hablar de periodos, para comprender. Pero claro, esa división que nos han enseñado, o sea, acá en el colegio a todos nos enseñaron así, tiene que ver, claro, precisamente con esa visión racionalista y en el fondo como para tratar de señalar que la Edad Media era esa larga noche oscura en la que prácticamente nada había pasado, que el hombre no había hecho uso de su razón, y entonces es simplemente esa edad, lo que queda en el medio de la antigüedad y del mundo moderno. Claro. Eso es bien importante lo que estás tú diciendo, porque esta división de Keller supone que hay luz y sombra y que hay un periodo que es esta Edad Media de larga oscuridad y nuevamente hay luz con el Renacimiento. Entonces la antigüedad es luminosa, el Renacimiento, que retoma la antigüedad estéticamente o como lo quieras plantear, nuevamente brilla. Y claro, esta larga noche oscura, como dice Jules Michelet, donde nada bueno pasó, son 1000 años, pues. Son 1000 años. Entonces tú decís, me están molestando que en 1000 años no pasó nada bueno, nuevo, o sea, nada bueno. Y cuando, no sé, pues tú vas a Europa, cualquier persona que va a Europa llega a París, por ejemplo, y se encuentra con la Catedral de Notre Dame. Acuérdate cuánto sentimos cuando se quemó la Catedral de Notre Dame. Y se enfrentan al gótico y dicen, oh my God, esto es increíble. Y entonces tú dices, a ver, me mintieron, porque supuestamente esta gente era estúpida. Pero además tiene esa noción no solo de Keller, sino que del racionalismo y del progresismo, que supone que es curioso, porque supone que siempre el futuro es más, con excepción de la antigüedad. Claro. Es una cosa bien rara. Sí, pues bien curioso. Es bien curioso. Claro, pero evidentemente que esa idea de plantear que nada ocurrió, y si uno piensa en las catedrales góticas, si uno piensa más en la filosofía, el surgimiento de las universidades, te iba a decir lo mismo, o sea, la filosofía, la escolástica, o sea, pensadores como Santo Tomás de Aquino, tú comprenderás que la verdad es que es una visión bastante sesgada, por decir lo mínimo. Pero eso tiene que ver con que durante ese periodo además hay una concepción de Dios, una concepción teocéntrica de la realidad, que es un poco ahí donde va la crítica. Por otro lado, señalar que tampoco es en el Renacimiento donde se produce el gran cambio. La verdad es que hay que esperar que venga el racionalismo para que se produzca el gran cambio. Pero en ese periodo, en esa larga noche oscura, es precisamente en el momento en el que cuaja, surge
por una parte la Europa como la entendemos hoy día, más o menos, y esta nueva cultura occidental. Claro, y ahí es bien importante establecer, porque cuando, por ejemplo, si tú miras un currículum escolar, cuando hablaban, porque antes se hablaba de historia universal, yo sé que hoy día ya no usan el término, porque en rigor, desde el siglo XX se considera que no hay una historia universal, sino que hay historias cíclicas de distintas culturas y que no tienen nada en común, son, en el fondo, podríamos decir, devenires muy distintos. Dicho eso, cuando se hablaba de historia universal, siempre se pensaba en esta visión de Keller, Grecia y Roma, y un continuo con, en el fondo, lo que sigue en adelante. Pero ojo, que en el colegio generalmente se veía Egipto primero. Egipto, claro. Egipto, Grecia, Mesopotamia, Egipto, Grecia, Roma. El Tigris y el Éufrates, claro, era lo primero que te enseñaban. Por supuesto, y por lo tanto, como si todo esto fuese un continuo. Y ahí hay que decir, nosotros no tenemos nada que ver con Egipto. No tenemos nada que ver, y sí algo con Grecia y Roma, claro, pero tampoco es un continuo, porque Occidente no es lo que sigue después de Grecia y Roma. Toma cosas de Grecia y Roma, sin lugar a duda, pero incorpora otras cosas, es una cultura nueva. Claro. Y ahí es importante un poco entrar históricamente para definir qué es Occidente, sobre todo que yo creo que hoy día es inmensamente importante, porque hoy día estamos viviendo un momento ideológico nuevamente que es contrario al concepto de la cultura cristiana occidental como tal. Claro, y precisamente ese ataque a los valores que la definían es lo que hace que estemos en esa crisis en la que uno ve que en realidad se perdió al intentar eliminar de la ecuación el concepto de la verdad, ¿ya? De esa verdad absoluta que existe. Empezaron a socavar los cimientos sobre los que se sustentaba esta cultura. Sin lugar a dudas. Por eso es importante plantear que Occidente es una nueva cultura que va a nacer tras la caída del Imperio Romano. O sea, podríamos decir que cuando nosotros hablamos del mundo greco-romano, es algo justo plantear eso, porque los romanos, desde la ciudad de Roma, extendiéndose sobre el Lacio, van a decidir hacerse griegos y por lo tanto van a tomar el modo de pensar de los griegos. Cuando hablamos del modo de pensar de los griegos, no es cualquier modo, es un modo muy particular, porque los griegos van a tener desde el origen esa búsqueda insaciable por la verdad. O sea, si uno piensa en los presocráticos, en esta búsqueda de la verdad, en esta búsqueda de qué es lo que compone la realidad de las cosas, tenemos en el fondo en los presocráticos los que van a plantear qué es el fuego, qué es el aire, qué es el agua, qué es la tierra, o sea, los elementos, hasta que llega Parménides y que dice, no es una cosa física, es el ser, el ser. Entonces, esta idea de que el ser es y no puede no ser, va a pasar desde Parménides hacia Platón, con el concepto de las ideas, esa esencia, lo que constituyen el ser de las cosas, la esencia, o sea, lo que hace que una cosa sea lo que es y no otra cosa. Entonces, efectivamente, la esencia de sillas, nosotros estamos aquí sentados en una silla, entonces uno diría, bueno, ¿es esencial que sea de este color? No. ¿Es esencial que tenga este tapiz? Tampoco. ¿Es esencial que tenga brazos? No, pues le puedo sacar los brazos y sigue siendo, de hecho, esto no es una silla, esto es un sillón, ¿ya? Pero si nosotros pensamos en una silla y empezamos a quitarle cosas... Y ahí uno dice... ¿es fundamental que tenga respaldo? Por supuesto. Ahí está la silla, porque si no es piso. Es piso, claro, cambia. Entonces, claro, si yo a esta poltrona, llámalo así, o sillón, le quito los brazos, pasa a ser silla. ¿Ya? Pero si le quito el respaldo, pasa a ser piso. Entonces, es lo que hace que una cosa sea lo que es y no otra cosa. Entonces, de Platón, que plantea que esa verdadera realidad, esas esencias existen en un mundo lejano y que aquí es una tierra como de sombra, en el fondo... es simplemente, en el fondo, sombras de lo que es la verdadera realidad. Aristóteles va a decir, no hay un mundo de las ideas, sino que las ideas están aquí. O sea, cuando yo digo, las palabras, de hecho, son conceptos. Si yo digo mesa, ustedes en su casa, tú te puedes imaginar una mesa. Ahora, ¿qué mesa es? Da lo mismo. Árbol, tú puedes imaginarte un pino insigne y el que está en su casa se va a imaginar un roble y ambos son árboles, comparten la esencia de árbol. Ahora, si tú vas a específico, y ahí un poco Aristóteles ya se da cuenta de que hay 12 modos de pensar, ¿ya? 12 formas de pensar y fuera de eso no se puede pensar. Entonces, esa idea de que la verdad existe y que la verdad se puede alcanzar racionalmente es la gran idea griega, que los romanos toman y que desde Grecia y Roma, desde ese mundo greco-romano, se traspasa
a lo que va a ser la cultura occidental. Entonces, claro, hay un sustrato del intelecto que viene desde lo griego, pero no es solamente eso Occidente. No, no es solamente eso. Y claro, bueno, ese es el gran aporte. Uno después puede entrar a desglosar otra serie de cosas que también vienen. La representación de la figura humana en religión, en fin. Claro, cosas que vienen de ese mundo. Pero no sería Occidente si por otra parte no pensamos en que, en el fondo, tras la caída de este imperio romano de Occidente, incluso previo a la caída del imperio romano de Occidente, nos aparecen en el escenario lo que son los pueblos germanos. Y estos germanos que no son una sola tribu de pueblos, sino que son distintas tribus, incluso, o sea, podríamos decir cipes, familias ampliadas, o sea, que tienen un jefe, que van a tener un modo de ser, un modo de habitar el mundo, que también va a aportar, en el fondo, a esta cultura occidental. Sin duda, bueno, ahí hay que decir que los germanos, teniendo esta constitución, podríamos decir, atómica, en el que cada cipe es un grupo familiar ampliado, el jefe es el mejor guerrero, claro. Y por lo tanto esta cipe 1 compite con la 2, con la 3, con la 4 y literalmente la guerra es parte de su realidad y de su mitología también. O sea, todo lo conciben desde la guerra. Pero esta estructura, digamos, atomizada, esta visión tribal, digámoslo así, va a implicar también que cada uno de ellos, siendo el jefe el mejor guerrero, va, y son cultura, además una cultura que no lee ni escribe, claro. Y como no lee ni escribe, va a ser la costumbre lo que se va a imponer. Y ahí hay que decir que el jefe de cipe no solo es el jefe guerrero, sino que además es quien hace justicia. Quien imparte la justicia. Y por lo tanto, el derecho de la costumbre, que es un derecho consuetudinario, es decir, es lo que se va a imponer y que es lo que va a pasar, porque si uno mira a Occidente en un comienzo, vamos a tener en el fondo ese derecho de la costumbre que, ojo, permanece en Occidente en el mundo anglosajón. Claro, exactamente. Pero claro, después va a entrar el derecho canónico y luego se va a recuperar el derecho romano, pero no es de una forma inmediata. Ahora, no es solamente el derecho a la costumbre, sino que esa estructura atomizada que tiene una economía de autosubsistencia se va a traspasar al mundo medieval. Entonces, podríamos decir que los jefes de cipe se van a transformar en señores feudales. Claro, y esa sociedad feudal, en el fondo, que va a estar claramente establecida en base a estos 3 estamentos, que va a ser, como, en el fondo, la primera estructura, ¿ya?, de esta naciente cultura. Claro, es en el fondo división social por funciones. Exactamente, no son clases sociales. No. ¿Ya? Ni segmentos de consumo. No, tampoco. Claro, tampoco. Claro, porque ahí hay que explicar que en el fondo... Porque partiendo de la base de que hay que entender que no existe ese concepto de la igualdad ante la ley. No, no hay igualdad ante la ley. Claro. Entonces hay distintos estamentos y esos distintos estamentos tienen ciertos deberes y derechos dependiendo de la función que cumplen en la sociedad. Entonces, desde el momento en el que se establece ya con la Revolución Francesa, en el fondo, esta idea de la igualdad ante la ley, es que, claro, dejan de existir los privilegios y ahí aparecen las clases sociales donde tú puedes moverte hacia arriba o hacia abajo. Que por dinero, se divide por dinero. Y hoy día ya no es por dinero, o sea, podríamos decir, hoy día lo que nosotros tenemos, porque la gente habla de no seas clasista, la verdad es que ya no hay clases sociales. Hoy día lo que hay es segmentos de consumo. Entonces tú hablas del ABC1 que consume las mismas cosas. Unos A ganando infinitamente más que el B y sideralmente muchísimo más que el C1. Pero unos con esfuerzo y unos sin esfuerzo consumen exactamente las mismas cosas. Uno con 24 cuotas y el otro con pago al contado. Claro, uno con pago al contado sin preocuparse, uno con pago al contado y el otro con cuota. Pero básicamente consumen lo mismo. Entonces, efectivamente, el concepto de democratización de la sociedad, que es un proceso que se da sobre todo en el siglo XIX, junto con la sociedad de consumo, podríamos decir, se transforma lo que era en el fondo las clases sociales, que era una división abiertamente por plata, a esta sociedad de consumo. Pero dejémoslo ahí, vamos y volvemos después de comerciales. Agricultura TV.
Y estamos de vuelta aquí en Viajando en el Tiempo, en Radio Agricultura, hablando del surgimiento de Occidente. Estábamos hablando del mundo grecorromano, principalmente el modo de pensar. Hablábamos del aporte del mundo germano, específicamente con esta idea, podríamos decir, del derecho de la costumbre, de la estructura social, económica. Y yo me atrevo a decir aquí, tomando también lo anterior, de un espíritu heroico, el espíritu del héroe, que por otro lado, podríamos decir, del mundo antiguo tenemos la idea del sabio. Claro. Ya, el sabio, si tuviéramos el héroe. Claro, si tuviéramos que representarlo como en ideales, como resumir esos aportes, el mundo grecorromano es ese ideal del sabio y el mundo germano es ese ideal del héroe. Pero nos falta un tercer elemento. El más importante. El más importante. Porque es como la amalgama. Claro, pues yo me acuerdo que la otra vez me invitaron, Sergio Vergara me invitó a sus conversaciones, sus programas que transmiten por YouTube. De charlas de SPQR. Charlas de SPQR, sí, para que lo sigan y lo vean. Hablando de otra cosa distinta, estábamos hablando de las persecuciones de los cristianos, pero yo dije esta misma explicación y estaba ahí en esa clase Víctor Toledo, y Víctor Toledo dijo, la verdad es que me gustó bastante la forma en que lo explicaste, y era la manera en que yo lo explicaba cuando hacíamos clases en colegio. Y les decía que hacer Occidente era como hacer un queque, ¿ya? Pero un queque en el que íbamos a tener solo 3 ingredientes, 2 ingredientes que son secos, ¿ya? Harina y azúcar, que en este caso son el mundo grecorromano y por otro lado el mundo germano, pero que falta un elemento líquido que permita que esos otros dos se unan. O sea, el huevo. Claro, el huevo, la leche, no sé, ¿no? Pero alguna cosa. La leche no te cuaja, porque claro, te falta algo. Claro, con el huevo, para que, exactamente. Sí. Y entonces, bueno, ese elemento es el cristianismo, que efectivamente es el que va a permitir que se produzca la amalgama, y si antes habíamos dicho que era sabio, héroe, bueno, el cristianismo además nos va a legar, podríamos decir, el ideal del santo. Exactamente. Entonces el cristianismo, claro, va a entrar en acción durante el Imperio Romano. O sea, pensemos que Cristo como figura histórica va a nacer a, digamos, comienzo del imperio, a morir en, digamos, el imperio también como tal, tampoco es que sea tan extenso en cantidad de siglos, pues estamos hablando del 376, la caída de las provincias occidentales, porque ciertamente como imperio va a existir hasta 1453. Claro, lo que es el imperio bizantino. Pero va a penetrar dentro del imperio y va a tener, en el fondo, primero una realidad clandestina, porque el problema del cristianismo es que va a ser sedicioso, en el sentido de la religión del imperio, porque el imperio nunca tuvo problemas de incorporar nuevas regiones, incorporar nuevos dioses, ¿ya? Y permitir que se les rendiese culto, en tanto en cuanto se sumara y se aceptase, y ahí está el gran problema. Desde Augusto, si uno piensa de la formación del imperio, Augusto acumula todo el poder, y cuando uno empieza a analizar lo que Augusto hace, no solo se toma el poder del pontífice máximo, sino que inicia un proceso de culto a su persona, que además se ve en sus propias representaciones del mismo. O sea, cuando uno analiza las esculturas de Augusto, Augusto está siempre joven. Siempre en su mejor momento. En su mejor momento, claro, porque no, es un dios. No envejeció. Bueno, a ver, ¿Dios envejece? No. No, pues no es caduco. No, pues eterno. Eterno y permanente. O sea, Augusto es eterno. Bueno, es la misma idea. Entonces, es ese culto al emperador lo que va a generar problemas, sobre todo en los cristianos que eran ciudadanos romanos dentro del imperio. O sea, no hay que pensar que, porque la típica tontera que muchas veces uno ve, es que se imaginan que los cristianos vivían en las catacumbas. No, los romanos, los cristianos eran ciudadanos romanos, y uno era un escriba, el otro un herrero, el otro era carnicero, vivían normalmente, hablaban latín, ¿ya? Y de alguna manera eran parte del imperio. Lo que sí, enterraban a sus muertos en las catacumbas y oficiaban sus misas en secreto. Ahora, secreto hasta por ahí nomás. Sí, bueno, todo porque tiene, el imperio sabía perfectamente dónde estaban las catacumbas. O sea, si uno va a San Calixto, va a San Sebastián, hay papas de ese entonces que fueron tomados y muertos ahí mismo. Claro, o sea, sabían perfectamente. Los romanos sabían perfectamente dónde estaban. Por lo tanto, esto era prohibido, era extra lemuro. Básicamente ese era el concepto. Ya, bueno, ya al menos fuera.
exactamente. Entonces, en ese marco de Claro, y el cristianismo en el fondo, el gran tema es que el cristianismo va a señalar que su Dios es el único y verdadero. El único y verdadero, y que no van a rendirle culto al emperador, con lo cual pasan a ser sediciosos. Siendo sediciosos, se van a abrir dentro del marco del imperio persecuciones. Primero van a ser literarias, si uno piensa en esas persecuciones literarias, van a surgir los apologetas. Los que defienden al cristianismo. Justino, por ejemplo, va a ser una apologeta al cristianismo por escrito. Además, el que defendía por escrito decía abiertamente: soy cristiano, o sea, persígueme. Entonces van a haber persecuciones literarias primero, después parciales. O sea, si uno piensa la de Nerón, que es famosa por Quo Vadis, toda la gente, todos crecimos, nosotros al menos, yo sé que hay gente que hoy día más joven que no, pero crecimos viendo toda la Semana Santa Quo Vadis. O sea, yo caminando, bueno, ¿te acordás cuando caminamos por la Vía Apia? O sea, queríamos llorar, o sea, era como Quo Vadis Domine. Entonces, wow. Ya, pero claro, por esa película, nosotros tenemos esa vista de Nerón, Sir Peter Ustinov, tocando la lira, quemando en el Coliseo, que ojo, no existía para la época de Nerón, porque en ese momento existía la Domus Aurea, que era la casa de Nerón, que estaba en el lugar donde posteriormente, en la dinastía Flavia, se construye el Coliseo. O sea, esa película tiene unos errores históricos que te lo encargo, pero es película, perdónémosle. Pero quedaba mucho mejor que el Coliseo estuviera la lira tocando en el Coliseo mientras se comían los leones a los cristianos. Y entonces, claro, tenemos esa idea de que la persecución de Nerón es la peor de todas, porque es verdad que él va a acusar a los cristianos del incendio de Roma y va a haber una persecución parcial. Pero las peores persecuciones no son ahí, sino que son a finales del imperio. Específicamente, claro, Decio, Diocleciano es la peor de todas, donde, de hecho, si tú empiezas a ver los mártires y los santos, o sea, si uno va a distintos lugares, no sé, va a ir a Sevilla, después vas a Sicilia, incluso también a distintas iglesias, te vas a encontrar con santas que son, en el fondo, hay varias mujeres, pero también hay hombres, que son, digamos, devociones ancestrales, y que la mayoría son mártires del gobierno de Diocleciano. O sea, una cosa, por ejemplo, la patrona de los dentistas, Apolonia. Bueno, y es la patrona de los dentistas porque en el martirio le sacaron todos los dientes. Sí, porque horroroso. Terrible. Terrible. Claro, bueno, y ahí entonces en ese concepto de esas persecuciones es que surge también lo que es como el ideal del martirio, o sea, de quien es capaz de defiende su fe. Dar la vida defendiendo su fe, exactamente. Y surge San Esteban, creo que es el primer mártir. San Esteban es el primer mártir, de hecho, y del martirio de Esteban, San Pablo participó siendo ciudadano romano, no lapidándolo, pero sí cuidando la ropa. Claro. De los que lo estaban haciendo. Y después de eso, o sea, de ser persecutor se va a convertir al promotor. Claro, se va a convertir y va a ser promotor, y además es él el que introduce la característica de la universalidad que tiene, o sea, la idea es el concepto católico. Católico significa universal, que era que el mensaje en el fondo era para todos, no solo para los judíos. La salvación es para todos. Claro. No solamente entonces, para por eso las cartas a los Gálatas, a los tesalonicenses, estaban todos incorporados. Y entonces, claro, con esto, con el cristianismo, en el fondo se fusionan estos elementos, y como decíamos al comienzo... Porque el cristianismo, así como va a ser perseguido, después se va a institucionalizar. O sea, Constantino lo deja de perseguir, no solo lo deja de perseguir, sino que convoca al concilio para que se pongan de acuerdo, porque había ya en el cristianismo temprano disidencia de si... Es un problema no menor. Difícil poder, o sea, imposible racionalizar la idea de que Dios es uno y trino. O sea, pero en ese entonces era Dios es hombre, o sea, Cristo es hombre y Dios al mismo tiempo. De esa dualidad, hombre y Dios al mismo tiempo, unos decían que era solo hombre, otros decían que era solo Dios, ambas herejías, terminamos en la solución que es peor. Uno y trino, no son dos, son tres. Me parece el Espíritu Santo, la visión de San Atanasio en la Alejandría, en fin. Y que además, entonces, en la persona del Hijo están las dos naturalezas, la humana y la divina. O Filoqué. Sea, como la cláusula Filoqué, que al final va a terminar rompiendo con Oriente. Claro. Porque, claro, se le agrega, cuando se define el credo, dice que procede del Padre y del Hijo, que el Espíritu Santo procede de los dos. Y esa es la cláusula del Filioque, que termina, en el fondo, llevando en gran medida el cisma entre las iglesias de Oriente y de Occidente. Entonces, claro, era difícil de
el fondo, de poder comprender, y había que definir en el fondo en qué es lo que cree los cristianos, y ahí en el fondo de esos concilios aparece el credo, donde se define en el fondo la doctrina católica. O sea, si hoy día a lo mejor muchas personas ya no se lo saben, ni menos el largo, pero si ustedes lo leen, lo analizan, van a darse cuenta de que ahí está el checklist. O sea, a ver, cualquier persona que se diga católico, apostólico, romano tiene ahí la lista. Sí, pues creo en Dios Padre Todopoderoso. Check. Sí. Creador del cielo y la tierra, check. Y vaya haciendo check. Si hay alguno que no le haces check, entonces claro, no está ahí. Claro. Y ojo, que el credo niceno va a ser ratificado en el Concilio de Trento muchos siglos después. Y va a ser, en el fondo, ratificado hasta hoy día. Por lo tanto, esa es la checklist que debes creer para ser. Si no, no eres. Claro. No vas a cambiar tu iglesia. Exactamente. Entonces, el tema es que, claro, Constantino, con el edicto de Milán, en el fondo, los cristianos dejan de ser perseguidos, tan permitidos dentro del imperio, y después con el edicto de Tesalónica, con el emperador Teodosio, ya el cristianismo pasa a ser la religión oficial del imperio. Y va a ser precisamente el mismo Teodosio el que ya finalmente divide el imperio en dos partes a su muerte para sus dos hijos, y entonces la parte que le queda a Honorio es la que finalmente termina cayendo. Y entonces ahí se comienza a dar esta fusión de elementos que va a tomar un tiempo importante, ¿ya? Desde la caída del imperio hasta que ya veamos un occidente consolidado, y también en un espacio geográfico que es bastante amplio, que en el fondo podríamos decir es el territorio de lo que es hoy día la Europa occidental, en el fondo, donde se van a ir asentando estos pueblos germanos y van a ir formando reinos. Claro, y ahí es importante porque hay que entender que estos pueblos germanos, cuando caen sobre la parte occidental del imperio, eran pueblos paganos. Y por lo tanto va a venir todo un proceso que es la reconversión de Europa. Y esa reconversión de Europa hay que entender que era un imperio romano cristiano, por lo tanto van a haber varias figuras súper importantes en reestablecer el cristianismo, que vienen desde el viejo imperio. O sea, si uno piensa a San Martín de Tours, si uno piensa a San Agustín de Kent, en fin. Ya. Pero por otro lado, van a haber figuras que van a ser como exógenas a este mundo, pero que van a colaborar a la reconversión de Europa, y ahí uno podría pensar en San Patricio y el rol de Irlanda en particular en la reconversión de Europa. Porque Patricio lo que va a hacer es, en el fondo, entrar en un lugar donde Roma no había llegado. Y por lo tanto va a crear un cristianismo celta, es decir, un híbrido entre la visión cristiana y el sustrato, digamos, que existía en algo Irlanda. Que muy bien representado en las altas cruces. Muy bien representado. La cruz y los círculos. Tú claro, ahí, en esto que vemos aquí, que es en el fondo un círculo con una cruz llena de nudos. ¿Ya? Entonces, efectivamente, Patricio lo que va a hacer es crear la idea de comunidades, de monasterios, para poder de alguna manera cubrir de cristianismo lo que hablamos hoy día, el territorio, ¿ya? Y por lo tanto él va a ir formando estas comunidades, va a ir dejando a sus seguidores, San Kevin, no sé, San Columba, en fin, a cada uno, y a su vez va a pasar de Irlanda con Columba a Escocia, de Escocia, de Iona, que va a implicar la conversión de los pictos por parte de Columba. Adrian va a bajar a la zona de Northumbria. Entonces la reconversión de Europa va a venir por doble vía, por la vía romana y por esta vía celta, y de hecho los monjes celtas se van a otorgar el derecho de hablar primero en los concilios, porque van a ser súper importantes en el proceso de reconversión. Ahora, cuando ya Europa se reconvierte y cada uno de estos reyes, porque pensemos en el caso, no sé, de Inglaterra, anglo-jutos y sajones se instalan y van a ir surgiendo estos reinos, y no sé, pensemos en el reino de Wessex, que va a incorporar Essex, Sussex, East Anglia, Cornwall, ¿ya? El reino de Mercia en el centro, el reino digamos, de Deria y Bernicia, que se va a unir en Northumbria, en fin. Esos reyes se van a ir convirtiendo al cristianismo. Y por lo tanto, uno podría pensar también en los merovingios, Clodoveo, claro, bañándose en latinita, porque... Claro, y en el caso de Clodoveo es importante porque es el primer rey germano de esta dinastía merovingia que se convierte al cristianismo, pero no al arrianismo, porque ocurría mucho que
en el fondo estas reconversiones eran hacia el cristianismo, pero hacia esta corriente arriana que era considerada herejía. Y que Arrio consideraba, porque hablamos en el comienzo de las herejías, y hablamos de esta doble naturaleza de Cristo, hombre y Dios. Entonces, se consideraba herético aquellos que consideraban que era en el fondo solo hombre, lo que se llama adopcionistas, o solo Dios, lo que se llaman docéticos. Dentro de los docéticos hay toda una corriente, sobre todo en el siglo II, III, que son los gnósticos, ya que en el fondo rechazan lo material, por lo tanto todo es espiritual y obviamente que no puedes, es solo Dios. Y por otro lado están los docéticos, digamos los adopcionistas, y ahí tenemos que considerar a Arrio. Arrio lo que cree es que Cristo es solo hombre. Claro. Entonces fue una corriente que era considerada herejía, pero claro, que era evidente, que era más fácil de comprender, ¿no? Que decir, bueno, sí, Jesucristo es solo hombre, ¿no? Y entonces... Que ojo, es algo que sigue vigente porque estas herejías, que son antiguas, hoy día uno las encuentra. O sea, cuando tú tienes, por ejemplo, la visión, cuando permea el cristianismo, entre otras cosas, el marxismo es materialista. Sí. Y entonces Cristo se convierte en un hombre fabuloso, pero el carpintero. Claro, el carpintero. Eres Jesús el carpintero. Muy bueno. Jesús el carpintero de la canción. Bueno, pero teología de la liberación pura. Pero claro, evidentemente con linda música. Que en ese momento, claro, o sea, ¿quién no cantó como con emoción Jesús el carpintero? O sea, y guitarreo y charango y de todo. Pero es, claro, en el fondo, centrarse en la dimensión humana material, ¿ya? Y obviamente en este caso es ideológico porque el marxismo por naturaleza es opuesto a la religión y por lo tanto cuando la penetra la destruye. Sí, exactamente. Entonces, lo que va a ocurrir, por ejemplo, si nos vamos a lo que pasa en los territorios de lo que hoy día tú habláis de la isla británica, pero si nos vamos también y pensamos lo que ocurre en la península ibérica, o sea, lo que hoy día es España, ahí se van a instalar, en el fondo, suevos, alanos, vándalos primero, y finalmente los visigodos, que van a expulsar a estos pueblos hacia el norte de África. Pero piensen, por ejemplo, que Andalucía viene precisamente de que los vándalos estaban instalados ahí en la Andalucía. Pero se establecen los visigodos, que tienen capital en Toledo, pero claro, los visigodos se convierten al cristianismo, pero al cristianismo arriano. Y entonces va a tener que pasar un poco de tiempo hasta que finalmente surja la figura de Recareo, que es el que abjura del arrianismo y se reconvierte en el fondo en el cristianismo 580, algo por ahí. Entonces, dentro de la Europa continental, digámoslo así, va a ser, en el fondo, el reino franco, el que va a comenzar, podríamos decir, va a ser el reino más estable, además, porque hay que pensar que después el reino visigodo, que es un reino importante, después va a caer en manos del Islam. Tenemos que ir a comercial. Sí, tu dedito me lo indique. No me cuentes porque vas a entrar en la parte más importante. Vamos a comercial y volvemos. Agricultura TV. Y estamos de vuelta aquí en Viajando en el Tiempo, hablando de la Constitución de Occidente, de este elemento, podríamos decir, intelectual, que viene del mundo grecorromano, de creer que la verdad existe y se puede alcanzar, de este elemento germano, precisamente, que estamos ahora combinándolo con el tercer elemento, que es el cristianismo. Estos tres elementos, cómo se constituyen en, podríamos decir, las invasiones germanas y cómo estos germanos se convierten al cristianismo. Habíamos hablado del caso de la isla británica, del caso de España, y tú estabas en Francia. Claro, estaba en Francia. Y entonces ahí Francia va a ser finalmente el reino, en el fondo, que se consolida y efectivamente donde vamos a ver que cuaja esta cultura occidental. Y eso va a ocurrir porque, bueno, va a aparecer dentro de estos merovingios la figura de Clodoveo, que
va a lograr unificar el reino, porque dentro de los francos, como decíamos, o sea, eran cipes, o sea, e incluso dentro de los francos habían distintos francos salios, distintos grupos, y entonces que se disputaban entre ellos el poder. Y estos francos se habían establecido en esta zona de la Galia, y aparece la figura dentro de los merovingios, ¿ya? Que supuestamente tendrían como fundador, ¿ya?, al mítico Meroveo, ¿ya? Aparece Clodoveo, que logra unificar el reino. Y Clodoveo en el año 508, por ejemplo, va a decidir establecer la capital del reino en la ciudad de París. Y su mujer, Clotilde, Santa Clotilde hoy día, en el fondo, es la que lo lleva hacia la conversión. Él tenía que enfrentarse en batalla, y entonces, evidentemente, que va a orar al rey, al Dios de los cristianos, y tiene éxito en la batalla. Entonces Clodoveo decide convertirse, y tras él se convierte todo el reino. Y entonces ya tenemos en el fondo a un rey, o sea, germano, en el fondo, que se convierte al cristianismo no en la herejía arriana, ¿ya?, sino que en la recta doctrina, en la ortodoxia, que ya establece este reino. Y lo que va a ocurrir es que de los sucesores de Clodoveo, ¿ya?, vamos a tener al personaje que está ahí, ¿ya?, que es efectivamente quien une todos los elementos, y uno ya puede decir, ya, en él uno sí puede ver que Occidente está formado. Claro, podríamos decir que de la caída de las provincias occidentales del imperio, y podríamos decir desde el siglo V, VI, VII hasta el VIII generalmente, y inicio hasta el octavo, finales del octavo, uno habla de este periodo de la Edad Oscura, de la Dark Age. No porque fuesen simplemente guerreros y que fuesen en el fondo gente con el hacha puesta, ignorante, bárbaro, llámalo lo que queráis. Que está bien, muchos plantean que eso, pero tiene que ver con la historia, con la historiografía, con la posibilidad de encontrar fuentes. Donde más fuentes hay es en Irlanda, porque era la lumbrera de alguna manera de Occidente por estos monacatos, habían inventado una minúscula, algo que no se va a encontrar sino hasta la época de Carlomagno, claro, en el resto pero efectivamente hay pocas fuentes, entonces no se puede reconstituir bien la historia, por eso hay oscuridad. Pero Carlomagno ya representa no solo este proceso que se está dando, que se está mezclando, que se está mixturando, sino que él tiene conciencia real de ser algo distinto. Claro. Y por lo mismo, cuando se corona emperador, se corona en conciencia emperador cristiano. Sí. Somos algo distinto, somos la cristiandad, y por lo tanto es justo plantear que Carlomagno es el padre de Europa. Es justo plantear que es el padre de Europa, pues claro. Cuando lo coronan, la ovación en el fondo va a ser a Carlos Augusto, sí, coronado por Dios, grande y pacífico emperador de los romanos. O sea, es quien Dios ha elegido para que gobierne. Y eso tiene que ver también con las excelentes relaciones que se van a comenzar a dar entre este reino franco y el papado, ¿no? Y entonces de esa unión en gran medida se va a producir esa coronación. Porque un poco hay que entender que esta dinastía de los merovingios, del fundador de Clodoveo, esos merovingios se van a ir debilitando, entre ellos mismos van a comenzar a pelear el poder, y eso va a hacer que cobre fuerza la figura de los mayordomos de palacio. Esos mayordomos de palacio pasaron de ser los reyes Tarmaturgos a los reyes melenudos, a los reyes holgazanes. Exactamente, no hacían nada, y el poder en el fondo estaba en manos de este mayordomo de palacio. Pensemos hoy día en una cosa así como un primer ministro. Y dentro de los mayordomos de palacio se empieza a consolidar una familia, ¿ya?, que son los Pipinidas o los Carolingios. Y eso es porque todos se llamaban o Pipino o Carlos, ¿no? Carlos, Carlomán, muy creativos con los nombres, no eran. Y entonces ahí va a surgir una figura importante primero, que es Carlos Martel, sí, que es el abuelo de Carlomagno, que es el que detiene el avance del Islam. En Poitiers. Claro, piensen ustedes que el Islam rápidamente se había comido en el fondo toda la península ibérica, cruza los Pirineos y quiere seguir hacia el centro de Europa. Carlos Martel los detiene. Después aparece Pipino, hijo de Carlos Martel, Pipino el Breve, que es el padre de Carlomagno, que es con quien ya se comienza a dar la fusión con, en el fondo, con el papado, porque con Pipino se cambia la dinastía. Pipino acude al llamado del Papa, lo defiende de los ataques de los lombardos, y entonces Pipino le dice al Papa, bueno, ya, y ahora que ya te defendí,
diga usted quién es el que tiene que reinar, el rey holgazán que no hace nada, o yo, mayordomo de palacio, que efectivamente estoy aquí además para defender el Papa. Y el Papa le da el favor a Pipino, y ahí ya con Pipino se lo corona diciendo Pipinus gratia Dei rex Francorum, o sea, es rey de los francos por la gracia de Dios. Y no solo eso, el día que lo coronan como rey de los francos estaban presentes sus dos hijos, Carlos y Carlomán. Por lo tanto, no es solo a Pipino, sino que es a la dinastía completa carolingia, que ahora ya tiene en el fondo, son los elegidos por Dios. Y después aparece la figura de Carlomagno, que efectivamente tiene todos los elementos, o sea, su coronación es el día 24 de diciembre, en Roma, 25 de diciembre. 25 de diciembre, o sea, del 24 al 25. En Navidad, no en Nochebuena. Claro, en Navidad, efectivamente. Es que además en Nochebuena era muy complicado porque tienes que pensar, la gente no dimensiona, pero cuando uno piensa en el pasado, hay que entender que la noche era oscura. Terrible, o sea, la posibilidad de iluminar era bastante, o sea, sideralmente distinto a lo que es hoy día. O sea, claro, hoy día nosotros decimos hagamos una fiesta de noche, pero, o sea, aquí el ideal era aprovechar lo más posible la luz del día, porque la vela, hasta que las velas no ardan, porque cuando arden ya se acabaron. Exactamente. Entonces el 25 de diciembre del año 800 se corona emperador. Y entonces renace además, ahí hay muchos elementos, pero por un lado... El ideal de imperio. Se renace el ideal de imperio, ahora un imperio cristiano, porque él es el gobernante que Dios ha elegido. Y con Carlomagno, en el fondo, se va a comenzar a dar, por una parte, la conquista de muchos territorios. Carlomagno prácticamente logra recuperar los territorios de lo que había sido de ese imperio romano de Occidente, salvo la península ibérica, porque Carlomagno no pudo, ¿ya?, al otro lado de los Pirineos, y eso es lo que cuenta el Cantar de Roldán. O sea, Carlomagno además una figura tan importante que entra en el terreno de la leyenda, pues hay todo un ciclo. O sea, por una parte el ciclo de Roldán, por otro lado lo que lo vincula con el Camino de Santiago, que ahí también hay un tema, porque el Camino de Santiago de Compostela es lo que va a terminar de armar Occidente como tal. El propio Goethe dice que Europa se gestó peregrinando a Compostela, y eso tiene un sentido en el que es esta ruta y este hallazgo lo que va a hacer de la península ibérica una tierra santa y que va a permitir la reconquista y finalmente recuperar territorialmente lo que había sido en el fondo, digamos, las provincias occidentales como tal del imperio, pero ahora bajo esta visión cristiana, que además hay que entender que ya Carlomagno no solo va a aumentar también hacia la zona, en el fondo, los sajones, los lombardos, y posteriormente hay que decir que a este occidente se van a incorporar nuevas regiones, porque de ese imperio carolingio, y pensemos que incorporamos la península ibérica en el marco de la reconquista en el tiempo, hay que pensar que los vikingos van a entrar como paganos tardíos, sobre todo desde el siglo, en el fondo, octavo, finales del octavo, van a atacar las costas y por 200 años siendo paganos. Pero posteriormente ya el rey de Dinamarca, que se va a unir con Noruega, porque va a ser una unidad, se va a convertir, de hecho, cuando se convierte el cristianismo, que comienza esta idea como imperial, de aglutinar con el sentido universal. Y eso también mata la era vikinga, porque los vikingos, como era, implicaban la competencia, los vikingos no eran unitarios. Claro. Entonces, Escandinavia se incorpora. Y luego hay que incorporar, a través de la acción de principalmente los caballeros teutónicos en la zona de Alemania, todo lo que son las repúblicas bálticas. Entonces ahí uno tiene, podríamos decir, Occidente, y uno puede ver que culturalmente es una unidad en base a ciertas expresiones artísticas. Entonces, si tú piensas, por ejemplo, dice ya, Occidente genera primero el arte románico. Arte románico. ¿Hay arte románico en toda Europa? Sí. Y tú encuentras. Después dice, el gótico. ¿Hay gótico en todas partes? Sí. Europa genera las universidades, y esta gente no tenía WhatsApp, así que no se puso a acuerdo, y van a haber universidades y van a surgir hasta la zona del Báltico. No hay universidades en Rusia, no hay gótico en Rusia. Las universidades en Rusia son de la época de Pedro el Grande. Por eso, son posteriores en una decisión de occidentalizarse. O sea, si nosotros pensamos en universidades en China, la universidad en China es esa decisión de acercarse a Occidente, de tomar, como dice Niall Ferguson, las killing apps, las aplicaciones que de alguna manera hicieron que Occidente se impusiese, porque Occidente es una cultura muy particular, porque aparte de constituirse territorialmente y su concepción
tiene la noción, como tiene esa idea de que tiene la verdad es una, es Dios, y esa idea hay que extenderla. Y más allá de que Occidente haya dejado de creer en Dios, reemplaza a Dios por otras cosas. Entonces, cuando Dios es reemplazado, se reemplaza por ejemplo, democracia. Entonces, Occidente considera que él debe imponer la democracia en todas partes. Y ahí viene la pregunta, ¿en el mundo las otras culturas han sido democráticas? No, pues no son democráticas. Y la democracia no son elecciones, simplemente. No, pues no. Es mucho más que eso. Mucho Entonces, más que eso. Occidente impone, pero además Occidente crea y destruye cosas. Es cambiante. Es dinámico. Y ahí, por lo tanto, si uno piensa sistemas políticos en Occidente, muchísimo. O sea, se pasa de la monarquía por derecho divino, ¿no es cierto?, a la monarquía en el fondo, claro, pero ahí podríamos decir a la monarquía constitucionales, del absolutismo a la monarquía constitucional, finalmente a la idea de la soberanía popular. Que básicamente va a ir del voto censitario al voto, digamos, la democratización universal, claro. En fin. Y la gran pregunta es, la gente dice, de bueno, monarquía, después a república. A república, por eso. Después sistemas totalitarios, o sea, crea y destruye. Crea y destruye. Economía también, mercantilismo, capital, en fin. Occidente es dinámico. Si uno piensa en Rusia, por ejemplo, que yo creo que es donde más claro queda, siempre ha sido autárquica. Nunca han conocido ninguno de los conceptos ni de la democracia, ni de la libertad, ni de los derechos humanos, de ninguna de esas cosas. Porque bueno, de los derechos humanos, como concepto, vienen del cristianismo. Claro. Sin visión cristiana, no hay concepción de derechos humanos, porque no hay concepción de la dignidad de la persona intrínseca humana. De la persona humana y su valor irrestricto. Sería lo mismo que, en el fondo... Pero hoy día yo creo que son muy pocos los que reconocen que los derechos humanos vienen, bueno, pero por supuesto, no existirían, sino... Es la utilización claro. política del concepto, que va más allá de lo que inherentemente implica. Claro, y entonces en otros países, Rusia, China también, o sea, no existe. Entonces, cuando se trata de mirar y de analizar esas sociedades desde este punto de vista occidental, y se hace, en el fondo... esa mirada como etnocéntrica, bueno, se cometen errores al tratar de hacer un análisis desde lo que son esas culturas. Exactamente. Bueno, de hecho, por ejemplo, es divertido porque Occidente es la única cultura que intentó hacer historia universal. Cuando tú pensas en la historia universal, pensemos, no sé, Cantú, que es como el primero que intentó hacer, que además reprobó en historia. Cantú reprobó en historia, ¿ya? Y por lo tanto quedó tan traumado con este tema que decidió escribir una historia universal. Y que es como César Cantú es como el inicio de ese concepto, pero solo occidentales. Y Occidente, por ejemplo, es el que establece los periodos, la periodificación, en fin, y le pone rótula a las cosas para ordenar, porque el racionalismo parte de Occidente, el que ordena todas esas cosas. Entonces, Occidente, por ejemplo, va a hablar de las cruzadas como algo importante. ¿Tú sabes que Oriente nunca miró las cruzadas? Porque iba a mirar las cruzadas y ganaron. Los otros perdieron y lloraron. Es como, yo siempre digo que las cruzadas es como así como la guerra de Vietnam para los americanos, esa herida suturante porque perdimos, y son cantidad de cruzadas por intentar recuperar lo perdido que no lo recuperaron nunca porque se dedicaron a pelear entre ellos. Pero el mundo musulmán no mira hasta Maluch. Maluch escribe las cruzadas desde el punto de vista de los árabes. Pero estamos hablando del siglo XXI. Claro. Entonces, antes de eso... Nunca fue tema. Después, por ejemplo, uno dice, bueno, durante la guerra de los 100 años, el siglo XIV, nunca nadie supo que estaba peleando la guerra de los 100 años. No. Entonces, a ver, la gente toma estos rótulos como si fuesen una verdad absoluta. Es un término historiográfico para explicar una serie de conflictos que se dan durante un siglo, que por lo demás son más de 100 años, son 116 años, que son conflictos que de alguna manera tienen un origen común y por lo tanto los vamos a llamar guerra de los 100 años. Pero esa gente durante ese periodo nunca supo que el conflicto 1, el 2, el 3 eran parte de lo mismo, ni así los antiguos. Claro, no, por supuesto que no. Pero es una cultura interesantísima. Hoy día, hace ya tiempo que se habla de que estamos cuando nosotros estudiábamos historia, un gran maestro, Julio Retamal, que tiene ese libro Después de Occidente, Después de Occidente, ¿qué? O sea, ya hablando en el fondo de la crisis. Bueno, de hecho es
la decadencia occidente de Spengler, ya el primero que comienza a hablar de que ya estamos en una decadencia. El tema es, porque las culturas además, de esta idea más de también Toynbee, que con lo que tú decías que no es un continuo, o sea, no es desde Mesopotamia, Egipto, Grecia, sino que son distintas culturas que tienen historia distinta. Claro, algo va a surgir, ¿no? Una vez que efectivamente Occidente termine por caer. Pero claramente, ¿qué y cuándo es lo que? Occidente sí está en decadencia, ha abandonado sus principios, y ahí viene el punto. ¿Las decadencias son inexorables? Spengler diría que sí, Toynbee diría que no. Reptible. Yo creo que no, ¿ya? No. Y que por lo tanto hay que volver a los valores primordiales. Exactamente. Pero bueno, hay mucho paño que sigamos cortando en otros programas. Podemos seguir conversando. Y los acompañamos la próxima semana. Así que síganos en Viaje en el Tiempo. Si quieren viajar con nosotros, solamente nos queda el Danubio, porque todo lo demás está lleno. Así que si alguien quiere subirse al Danubio, es ahora. Magdalena @redcultural.cl, Bárbara @redcultural.cl. y nos vemos la próxima semana. La próxima.